¿ya? ¿Cómo va la tarde por allá? ¿De dónde se conectan? ¿Alguien que quiera hablar por ahí? Danisa, ¿te había escuchado a ti, parece, hablar algo? Nada por ahora. De acá de Mendoza, Argentina. Ah, de Mendoza, ya. Compatriota ya de Luca. Ivania dice que es de Perú. Ya, ya, ya. Bien. Bueno, Luca es, claro, es de Argentina, de Mendoza. Cristian por ahí también, que es colega de Luca y de nosotros. También de Mendoza, pero nosotros estamos acá en Chile. Estamos en el sur de Chile. Estamos en Valdivia. Cali, Colombia también. Ya, bien, bien. Ya, ya. Bueno, si alguien quiere hablar durante el webinar o tiene alguna duda, alguna consulta, ya, pueden abrir el micrófono igual o pueden escribir por el chat, ningún problema, ¿ya? Ya, entonces vamos a comenzar con el webinar de hoy día, ya que lo habíamos programado hace un buen tiempo ya. Habíamos estado trabajando harto ahí con Luca, con el equipo de allá también de Argentina. Entonces, bueno, hoy día vamos a comenzar con el webinar de Introducción a Power BI, ¿ya? Lo va a hacer el profesor Lucas Piatelli, ¿ya? Él vive en Argentina, ¿ya? En Mendoza, ¿ok? Él es director de la Diplomatura de Business Analytics en la Universidad de la Concagua y la verdad es que tiene también bastante experiencia como líder técnico en distintas empresas, ¿ya? Consultoría también, y lo está desarrollando hoy día junto a nosotros. Ya nosotros somos Data Idea, una consultora y academia ya de entrenamiento que se ubica en Chile, en el sur de Chile en este caso. Ya tenemos varios cursos también regulares, algunos que estamos dictando este mes, ahora en mayo, y también vamos a seguir en junio, ya junto a Luca también, aparte del equipo de allá. Pero también tenemos algunos profesores de México, Colombia, Venezuela, ya. Y de hecho, la próxima semana, los próximos viernes también vamos a seguir haciendo eventos, ¿ya? La próxima semana creo que tenemos un evento un poco más relacionado con habilidades personales, cómo llevar la ansiedad, el estrés también en estos tiempos, ¿ya? Después vamos a volver con temas un poco más asociados a la gestión de proyectos también, gestión del cambio, ¿ya? Y por ahí también vamos a tener un desarrollador que trabaja en Amazon, ¿ya? Él es mexicano, pero que actualmente se encuentra en Seattle. Así que las semanas que vienen se vienen bien interesantes, ya, espero que no se la pierdan, ya. Generalmente, bueno, todos los eventos los estamos generando por LinkedIn, pueden entrar directamente por ahí, ya. Pero también si quieren, se pueden unir a nuestro Discord, ya, que es como, para los que no conocen, como una plataforma como de chat similar a lo que es Slack. Así que por ahí también estamos subiendo los eventos, ya estamos también compartiendo algunas noticias acerca de los cursos que realizamos mensualmente, ya. Así que, bueno, la aplicación es totalmente gratuita, así que les dejé el enlace ahí en el chat también. Por lo que si se quieren unir, quieren saber de los próximos eventos gratuitos, también se pueden estar enterando ahí, ya. Entonces, les dejo la sesión de hoy día con el profesor Luca, ¿ya? La verdad es que es un muy buen profesional y amigo, así que le dejo la cancha a él. Dale, Luca. Perfecto. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Bienvenido a todos. Buenas noches, buenas tardes. Para la gente de Colombia y Perú, que entiendo que son 2 horas antes. Sí, deben ser aproximadamente las 5 de la tarde. Corríjame. Se ve en pantalla, ¿no es cierto? Sí, 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 se ve bien. Perfecto. Bueno, un poco el webinar de hoy es contarles, está dividido en 2 partes, donde la primera parte vamos a trabajar en lo que es una introducción al Business Intelligence. Pueden conocerlo o no, la idea es que hoy lo conozcan, conocer lo que son los diferentes niveles de análisis y después vamos a ver aplicaciones de Business Intelligence con Power BI.
¿sí? Eso es un poco lo que vamos a tener durante el webinar de hoy. Ok, alguien acá, prefiero que me hablen y no me escriban por chat porque no los puedo leer en este momento, pero ¿alguien sabe un poco de qué es esto de Business Intelligence? ¿Alguien que se anime? Tiene un premio al finalizar la capacitación. ¿Alguien por ahí que trabaje a lo mejor en el área o quiera empezar a ocupar software de este tipo? O que trabaje con algún software similar también. Por ahí, Vania, Danisa, que habían hablado, Vinicio. Nadie por Bueno, ahora. va la respuesta. Se perdieron la oportunidad de un año gratis de curso en Data Idea. ¿Qué es la inteligencia de negocio? ¿Sí? Hay algo importante que hay que tener en cuenta, que cada minuto, de cada hora, de cada día y en todos los niveles de una empresa, desde un operario a un jefe, un gerente, toman decisiones, ¿sí? Y esto es importante, ¿por qué? Porque para tomar decisiones tenemos 24 horas y todas las empresas de todo el mundo comparten un solo recurso que es el tiempo, ¿sí? Entonces, la inteligencia de negocios es una combinación de arquitectura, herramienta, base de datos, herramientas de análisis, aplicación y metodologías que nos van a permitir acceder a nuestros datos, manipularlos, trabajarlos con ellos, generar análisis de datos que nos permitan responder preguntas de negocio para facilitar o mejorar la toma de decisiones. ¿Sí? Si antes tomamos una decisión que generaba X valor, ahora vamos a poder generar decisiones con muchísimo más valor agregado. ¿Sí? Y principalmente se caracteriza por transformar los datos en información y que con esta información se tomen decisiones y luego acciones en el menor tiempo posible. Un poco tomar decisiones se da por lo que se conoce como la latencia en la toma de decisiones. ¿Sí? ¿Qué es la latencia? Tecnológicamente, la cantidad de retardo que hay en una red. ¿Sí? Pero a la hora de tomar decisiones nos lleva a un poco esto. ¿Sí? Donde voy a aprovechar las ventajas de Zoom. Tenemos, vamos a ponerlo acá. Primero, un evento de negocio. Un evento, una compra, una fabricación, cualquier evento que pueda pasar en nuestras organizaciones, ¿sí? Acá pasa algo o puede pasar algo, ¿sí? Porque puede ser también un evento futuro. La venta de mañana. ¿Cuánto producir mañana? ¿Sí? Tenemos lo que se llama latencia de captura, ¿sí? Que es el tiempo que pasa entre que sucede el hecho y los datos están listos para ser analizados. Después tenemos la latencia en el análisis, que es, una vez que ya lo tenemos listo en nuestras bases de datos y todo, ¿cuánto tiempo pasa para que se entregue información a las personas que la necesitan para tomar decisiones? Y una vez que tienen esa información, lo más importante, ¿sí? La latencia en la toma de decisiones. Cuando se toma la acción, vemos acá como el valor para el negocio, acá, el valor para el negocio, lo más importante, disminuye a medida que pasa el tiempo. Entonces no podemos desperdiciar minutos, horas, días en procesar la información, entregarla, disponibilizarla, o quizás que no esté la información correcta. Cuando tiene que tomar la acción, no tiene la información, tiene que volver de vuelta al primer paso. ¿Sí? Hasta acá todo bien. ¿Sí? Y un poco, la inteligencia de negocio, lo que nos permite hacer es, en cada uno de los niveles de la organización, reducir esta latencia. Reducirla. ¿Sí? Sí. Vamos. Sí, decime. No, estaba mirando acá, está súper interesante el gráfico, claro, porque te muestra ya que, claro, a medida que vaya pasando el tiempo también, claro,
cada vez se vuelve más crítico el ir tomando decisiones, pero para poder finalmente llegar a la toma correcta hay que haber procesado primero de forma correcta los datos, fundamental. Tal cual, Juan, tal cual. Y acá es un poco donde nos ayuda el Business Intelligence y sobre todo cuando tomamos las acciones, ¿sí? Cuando tomamos acciones, decisiones, es importante que tengamos la información necesaria para tomar la decisión. Yo no puedo tomar decisiones a un nivel, por ejemplo, de productos si tengo mi información a nivel de categorías de productos. Y yo voy a poder ver lo que pasó en gaseosas, pero no voy a ver lo que pasó con Coca-Cola de 2,5 litros, con Pepsi de 2,5 litros y así sucesivamente. Entonces es muy importante, ¿sí? El siguiente diapositiva, donde vemos qué es lo que se compone o cuáles son las etapas, herramientas que componen una herramienta de Business Intelligence, ¿sí? Tenemos primero que nada lo más importante de todo, que son las fuentes de datos, que pueden ser externas, ¿sí? Ajenas a la organización, puede ser información que no se genere dentro de la propia organización, las bases de datos y las fuentes internas, ¿sí? Generalmente las fuentes internas van a estar dentro de las propias bases de datos de información de la empresa. Luego pasa por estos engranajes que se denomina como proceso ETL o extracción, transformación y carga. Acá es cuando traducimos todas estas bases de datos, fuentes de datos, las transformamos y le damos el formato necesario que nosotros necesitamos para poder almacenarlo y luego visualizarlo, ¿sí? Pero esto es muy importante. Por ejemplo, un proceso que se ejecute cada 1 hora, busque las nuevas transacciones, les dé el formato necesario para ser analizadas y las guarde, ¿sí? Entonces, extraemos la información, en caso de ser necesario la transformamos, ¿sí? Y luego la cargamos. ¿A dónde la cargamos? Bueno, hay diferentes opciones de almacenamiento, como están los data marts, los data warehouse y los data lakes, ¿sí? Cada uno con sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Un poco el objetivo del webinar de hoy, introducirnos en cada una de estas diferentes arquitecturas, ¿sí? Pero un poco estos datos que generamos en algún lugar tienen que estar guardados, ¿sí? Como una empresa guarda el stock en un almacén, bueno, necesitamos un almacén para guardar nuestros datos, ¿sí? Luego, dependiendo de la herramienta y todo, podemos agregarlos, ¿sí? Que es lo que se denomina como cubo, generalmente cubo OLAP, para luego visualizarlo, ¿sí? De una manera que el tomador de decisiones pueda generar valor para la organización. ¿Por qué? Me ha pasado muchísimas veces con un montón de clientes que tardaban muchísimo tiempo de su vida personal, ¿sí? Personas que toman decisiones de miles y miles de pesos en organizaciones o dólares, ¿sí? Que perdían mucho tiempo acá. Y yo les hago una pregunta. Estas 4 fuentes de datos, extracción, almacenamiento y agregación, un director, un gerente, un operario, no importa el puesto organizacional, pero que tiene que tomar decisiones que impacten en más o menor medida en la organización, tiene que tener su tiempo acá, ¿sí? Acá tiene que estar él, analizando información y tomando decisiones. Sí, no, Porque eso es fundamental. las computadoras lo hacen muchísimo mejor que nosotros, ¿sí? Entonces, un montón de organizaciones pierden tiempo, valor y plata, sobre todo, en transformar la información, almacenarla, agregarla, con personas, no tendrán la infraestructura adecuada, en vez de que sus propios tomadores de decisiones, en vez de analizar la información, estén tomando decisiones. Me pasó un montón de gerentes de, me tengo que armar todo mi reporte en Excel, entonces tengo que conectarme a los 10 Excel que tenemos en la empresa. Después lo tengo que combinar, ¿sí? Proceso TL, 10 Excel. No importa, son los 10 Excel que tiene la empresa. Después lo tengo que combinar. Después tengo que armar un Excel con todos los datos y después lo tengo que hacer los gráficos y las tablas. Y pierdo capaz 10 horas por mes haciendo esto. Y esa persona que está en 10 horas puede hacer miles y miles de pesos, ¿sí? Entonces, es muy importante
Borrar todos los dibujos. Es muy importante entender cómo compone el BI y cómo puede ayudar a las organizaciones, ¿sí? Porque esto definitivamente ayuda a las organizaciones. No, ahí lo que estás diciendo tú, Lucas, es súper, súper importante porque, claro, es fundamental que se ponga mucho más énfasis en la última etapa de visualización, que finalmente, claro, allá arriba dice visualización, pero que, como decís tú, está súper ligado a la toma de decisiones, ver qué puede impactar más al negocio, qué palancas mover, cómo ir ecualizando cualquier tipo de decisión que va a tomar toda la organización. Y para eso también es súper Sí, importante que ahí la mayoría de los procesos que hay de la etapa 5 hacia atrás se vayan cada vez automatizando o que tal estén cual, estandarizados. tal cual. Me pasó con una empresa de Mendoza, ¿sí? Que tenía más de 200 empleados, que el dueño por día, acá, por día, ¿sí? Gastaba una hora por día en este Por día proceso, ya. él, con un Excel simple, no importa, pero él gastaba una hora por día. Y la hora de esa persona, créanme que generaba muchísimo más valor que lo que le podríamos pagar por hacer nuestro proceso STL. ¿Sí? Lo que nos lleva a aspecto importante de Business Intelligence. Hay 4 aspectos que son muy importantes. Primero que nada, respuestas certeras. ¿Por qué? Porque al momento de tomar decisiones, lo más importante es que las preguntas que se formulen tengan la respuesta correspondiente. Si yo quiero saber cuál es el stock de mi sucursal, tengo que saber cuál es el stock de esa sucursal a último momento. ¿Sí? Después tienen que ser respuestas valiosas. Tenemos que generar información, ¿sí? Que realmente genere valor para la empresa. Podemos generar un montón de información, pero si no es valiosa, ¿de qué sirve? ¿Sí? Claro. Tercero, lo más importante, latencia en la toma de decisiones. La información tiene que estar a tiempo, ¿sí? Entonces, la información tiene que estar presente al momento de tomar la decisión, ¿sí? Y después, existen 2 tipos de retrasos. Los problemas tecnológicos, por ejemplo, no tenemos el software, hardware para procesar esta información, pero tampoco, por ejemplo, puede ser por un flujo de trabajo, que quizás la información no es cargada frecuentemente. No, este es el reporte que en mi empresa se genera una vez por semana. ¿Por qué una vez por semana? Estoy 6 días a ciega y en uno veo. ¿Sí? Y sobre todo, por último, el cuarto punto, conclusiones accionables. Una vez que yo analizo la información, tengo que poder accionar sobre lo que me está informando, lo que me está enseñando. Tiene que existir un curso de acción para resolver el problema o actuar en base a la decisión tomada. ¿Sí? Son 4 aspectos muy importantes del Business Intelligence, lo cual nos lleva a lo que se llama la jerarquía del conocimiento. ¿Sí? Esto es muy importante. Datos. Acá vemos cómo su valor es muy poco. El dato en sí no nos dice nada. Un ticket de un supermercado y el valor que tiene es el valor que podemos reciclar ese pedacito de papel, nada más. ¿Sí? Claro, y ese gráfico de ahí, bueno, esas como viñetas de ahí, están súper ligadas a las etapas anteriores que habéis mostrado también. Tal cual, tal cual. Esto es el proceso de Business Intelligence, ¿sí? Y es un proceso también no solo de Business Intelligence, sino también de transformación digital. ¿Por qué? Porque los datos los podemos transformar en información, que cuando la empezamos a interpretar, la podemos organizar, la estructuramos, por ejemplo, los datos serían los tickets, ¿sí? La información podría ser la suma de importes mensuales. La sucursal 1 vendió 100 pesos, la sucursal 2 vendió 200 pesos y así sucesivamente. O las gaseosas vendieron 1000 pesos, las cervezas 500 y así. Después pasamos a lo que es el conocimiento, ¿sí? Que cuando lo empezamos a comparar, cuando empezamos a contextualizarlo, le damos un sentido a la información, se empieza a generar interrelación entre nuestros datos. Por ejemplo, ¿cuál fue el mes que más vendimos gaseosas? Ya no es
la venta de gaseosas fue 500, sino la venta en enero es el mes más alto para vender gaseosas, ¿sí? Después pasamos al entendimiento. Acá es cuando decimos, ok, hay muchísimas relaciones, pero ¿cuáles son las más valiosas e importantes para el negocio? Esta y esta, ¿sí? Entonces, cuando podemos entender sobre todo esto, es cuando podemos empezar a ganar muchísimo valor. Por ejemplo, podemos detectar que estos dos productos en temporada alta no se vendieron. ¿Sí? Era su temporada de mayor venta, gaseosa en enero, y no se vendieron. ¿Qué pasó? Lo que nos lleva a la sabiduría. Es cuando entendemos e integramos los datos, la información al negocio, ¿sí? Y logramos accionar. Por ejemplo, modificamos el stock de las sucursales. Entonces acá podemos ver cómo relacionamos, supongámonos, stock y ventas, y podemos generar sabiduría de negocio para luego tener un impacto, como puede ser la falta de stock. No es que nuestro producto no se vendió en temporada alta, sino es que no tenía stock para venderse. Entonces era imposible que se vendiera. Entonces modificamos el aprovisionamiento y generamos un impacto de negocio. Está súper clara ahí la jerarquía, porque, claro, la información o los números por sí solos, son información cruda, sin tallar, sin curar nada. Entonces, por sí sola no nos generan ningún valor. Pero ya cuando empezamos a detectar, tal vez, cómo se agrupa esta información, de dónde proviene, a qué productos está asociado, en qué épocas tal vez se están vendiendo más, ya podemos empezar a interrelacionar estos distintos servicios, productos o lugares, tal vez puntos de distribución. Y ya tal vez ¿De acuerdo, Juan? cuando llegamos finalmente a un entendimiento mucho más avanzado, nos damos cuenta que, claro, dentro de todo este mar de información pueden haber pequeñas palancas, pequeñas ecualizadores que podemos mover para poder generar el cambio que a lo mejor buscamos. Así es, así es. Y el análisis de datos, ¿sí? Tiene cuatro niveles que me gusta resaltar siempre, que son los siguientes. Niveles de análisis, ¿sí? Tenemos el valor agregado para la empresa, de menor a mayor, ¿sí? Y tenemos la dificultad. Realizar esto es más sencillo y realizar esto es más complejo. Entonces, tenemos el análisis descriptivo, que nos va a responder principalmente qué es lo que ocurrió. Este producto se vendió, no se vendió, hubo stock, no había stock. Después tenemos el análisis de diagnóstico. ¿Por qué no se vendió? Y no se vendió porque no había stock. ¿Sí? Empezamos a conocer el porqué de las cosas. ¿Por qué pasó esto? ¿Sí? Para luego pasar a lo que es el análisis predictivo, que es decir, bueno, ¿qué va a pasar o qué es probable que suceda en el futuro? ¿Sí? Y una vez que podemos decir, bueno, ¿qué es probable que suceda en el futuro? Pasamos al mayor nivel de análisis que se puede llegar a lograr, que es el análisis prescriptivo. Esto se logra con optimización matemática, entre otros modelos matemáticos que se pueden utilizar, que no son complejos de hacer, ¿sí? Se pueden hacer hasta en Excel, donde podemos decir nosotros cómo hacer que suceda algo, ¿sí? Donde, por ejemplo, podemos desarrollar recomendaciones para una decisión. Podemos determinar cuáles son los mejores cursos de acción, ¿sí? Entonces, nuestro análisis y nuestra empresa tienen que empezar siempre por acá, ¿sí? Para luego ya ir creciendo poco a poco para llegar a niveles superiores. Pero todo esto es una escalera que debemos ir transitando paso a paso, ya que no podemos saltarnos ninguna de estas etapas, pero es muy importante conocer esto, que son los diferentes tipos de análisis que se pueden llegar a realizar en una empresa. Cada uno tiene sus métodos estadísticos, matemáticos, etcétera, pero es muy importante conocer esto, ya que cada uno aporta valor
donde acá tenemos las primeras dos etapas que nos muestran que es información, y luego acá empezamos a optimizar nuestros procesos de negocio. Y van ¿Sí? todos encadenados finalmente, o sea, uno depende del otro. Tal cual necesitamos para poder predecir las ventas del mes que viene, ¿sí? Necesitamos sí o sí las ventas del mes pasado. Claro. Entonces, todo va de la mano y es importante ya que esto es el proceso de maduración tecnológico, de análisis de datos que puede sufrir una organización. ¿Sí? ¿Hasta acá todo claro? ¿Alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Alguien por ahí que tenga alguna duda o quiera compartir alguna experiencia, algo que le ha tocado tal vez hacer y no ha sabido por el momento. Nadie por ahora. Bueno, vamos a pasar a la parte más importante entonces. Dale, ¿Qué les dale. parece? ¿Conocemos Power BI? ¿Qué dicen? ¿Han trabajado con Power BI los que están conectados? ¿O lo conocen? ¿O han trabajado en alguna herramienta similar? Están un poco tímidos parece, ¿no? Tan tímido, es muy viernes. Sí. Bueno, vamos a conocer Power BI. ¿Sí? Se ve mi pantalla, ¿no es cierto, Juan? Sí, súper bien. Dale, dale. Genial. Entonces, bienvenido a Power BI. ¿Sí? Mi nombre es Luca, voy a hacer su guía durante el día de hoy y recuerden, no se desarrollen los cinturones durante el trayecto de la montaña rusa Power BI Nator. Bien, bien. Espero que estén preparados. ¿Sí? Power BI es una herramienta de Business Intelligence que es desarrollada por Microsoft, ¿sí? Y pueden utilizarla a partir de que termine el webinar de manera gratuita, ¿sí? Es una herramienta completamente gratuita. Tiene su versión de pago para desarrollos empresariales, pero si nosotros queremos utilizar Power BI, aprender, trabajar de manera independiente, 100% gratuita. No tenemos ni una restricción. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se vería un tablero de Business Intelligence para la toma de decisiones? ¿Sí? Acá yo les diseñé un tablero con información para que conozcan un poco cómo se podría ver un ejemplo, obviamente, de cómo se vería un tablero de Business Intelligence para tomar decisiones. Acá, por ejemplo, en esta empresa que vende bicicletas, ¿sí? Es una tienda de bicicletas, accesorios de bicicletas. Acá podríamos ver, por ejemplo, cuál es la evolución de las ventas de manera mensual. Podríamos ver principales indicadores en la parte superior, como la venta, el objetivo de venta, el cumplimiento del objetivo, el margen de beneficio, la venta en el año acumulado, el promedio de la factura, la ubicación de donde compran los clientes. Generalmente gran parte de las compras las realizan las personas que viven a menos de 1 kilómetro de distancia de la tienda, ¿sí? Acá puedo ver los productos más y menos vendidos y su comparación contra el año anterior. Podría ver la venta por clientes. Acá tengo los estudios de mis clientes y podría ver diferente información sobre ellos hasta poder llegar a conocer cada uno de sus ventas. Tengo la venta por región, ¿sí? Puedo ver los países a donde más y menos venta han tenido. Puedo elegir un periodo de tiempo para ver la información. Quisiera ver la información, por ejemplo, de Europa. Simplemente haciendo un clic puedo ver la información de Europa. Y de Europa quiero ver la venta de bicicletas nada más. Bueno, otro clic y veo la venta de Europa en bicicletas. Pero no todas las bicicletas, sino quiero ver las bicicletas de montaña.
Bueno, entonces acá rápidamente ya tengo las bicicletas de montaña, cuáles fueron las que más vendí, esta que no vendí. ¿Sí? Entonces rápidamente la persona podría tomar decisiones en base a la información que tiene disponible, y esto es un poco algunas de las cosas que podemos llegar a desarrollar en Power BI. ¿Sí? Ven que es bastante atractivo y bastante simple de usar. Y como sé que es simple de usar, vamos a hacer una dinámica que, como no hablaron ahora están obligados a hablar o a escribir por el chat si no se animan. ¿Sí? Que es un poco datos de información, ya los tenemos. ¿Sí? Dijimos ¿Cómo? que tenemos una base de datos de una empresa que vende bicicletas en todo el mundo, con sus clientes, con varios años de venta. Los datos los tenemos, ¿sí? Y lo que me gustaría preguntarle a mí a ustedes es, en base a esa información, ¿qué les gustaría ver? ¿Alguna idea? Entonces yo, con esta dinámica, un poco lo que quiero que hagamos es que vean ustedes qué tan fácil es responder una pregunta, como puede ser, ¿cuál es el mejor producto de la empresa? ¿Cuál es el país con más ventas? Lo escucho. Díganme qué les gustaría saber. Tenemos la venta de bicicletas a lo largo de 3 años, en varios países, a muchos clientes. ¿Qué les gustaría saber? Los datos los tenemos. Quiero escuchar sus ideas. Claro, está toda la información ahí. ¿Qué dato podría ser como relevante? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué les ¿Qué gustaría les saber? gustaría conocer de esta empresa? ¿Qué les gustaría conocer de esta empresa? Si quieren pueden escribirlo en el chat. Ahí me abro el chat en la otra pantalla. Los productos más vendidos, los países con más ventas. A mí, Monteluca, me gustaría saber, no sé, así como, mira, ahí dice Richard, el top Top 5 de 5 de ventas. ventas por país. Ok. Entiendo que Richard nos pregunta los 5 productos más vendidos por país. ¿Sí? Entonces podríamos crear un gráfico de barras donde pusiéramos, por ejemplo, la venta en unidades por producto. ¿Sí? De estos productos, solo Richard le gustaría ver los 5 primeros, nada más. ¿Sí? Mira, ahí Entonces hay podemos ver otro los punto 5 también. productos más vendidos en unidades. ¿Sí? Y ahora vamos a crear un filtro para ver por país. Por ejemplo, de Alemania, botella de agua, casquillo de logotipo, turbo neumático, Sport. ¿Lo quieren ver en pesos? Lo podemos ver en pesos, porque en unidades nos van a salir todos productos chicos. ¿Sí? Creo que dejé solo la venta en unidades. Está perfecto. De Australia, ¿sí? De Canadá, de Estados Unidos, de Francia, de Reino Unido. Buenísimo, Richard. Muy bueno. ¿Cuál es el producto que se siguió adquiriendo a pesar de que no habían buenas ventas? Eso es un poco más complejo de saber porque deberíamos hacer algunas fórmulas. Variación de ventas Versus versus la la meta. meta. Si lo viera, Richard, bien. Acá podríamos poner, por ejemplo, la meta podría ser la venta del año anterior. ¿Sí? Venta del año anterior. Entonces acá podemos ver la variación y podríamos agregar el porcentaje de variación. Sí, que lo tengo por aquí. Miren cómo. Ahora puedo ver, por ejemplo, acá.
Perdón, es que lo puse en unidades en vez de pesos. Puede fallar. Ahora sí se parece más a lo que queremos. 2%, 2,1, 5,2, 5,2, Ahí, 4,2. ahí tienen Entonces acá la tenemos, venta total de este año versus la del año anterior. claro, acá estamos viendo la venta de este año y la venta del año anterior, como si fuera Ah, la qué meta, por bueno, ejemplo, la venta del qué año bueno. anterior. Muy bueno, muy bueno. Ahora les quiero mostrar unas cosas un poco más complejas, como para ir dándole un poco de cierre al webinar y que conozcan un poco más de Power BI, ¿sí? Pero acá ven cómo es muy simple crear gráficos. Simplemente elijo el tipo de gráfico. Primer clic, ¿sí? Segundo clic, podría elegir la venta. Y después podría elegir el país. Tercer clic. Simplemente ven cómo yo arrastrando de mis Claro. columnas, de mis tablas, puedo crear mediante while if, se podría obtener el escenario, se podría proyectar ventas con gráfico de línea. Perfecto, ahora lo vamos a ver eso. ¿Sí? Ahí les voy a mostrar algunos if para proyectar ventas con gráficos de línea, ¿sí? Pero eso nos lo puede hacer hasta automático Power BI, ya que podríamos poner nuestro gráfico y tenemos la opción de agregar predicciones automáticas de Power BI, ¿sí? Acá vemos cómo podemos predecir datos directamente con algunas funciones de inteligencia artificial que tiene aplicadas Power BI, ¿sí? No nos vamos a detener mucho en eso, pero vamos a ver ahora cómo podemos tener esos escenarios donde justo me da el pie Richard para el primer parámetro. ¿Qué son los parámetros? Los parámetros nos permiten generar variaciones, ¿sí? De datos donde yo puedo simular diferentes escenarios o hipótesis. Entonces, acá simplemente tengo la fecha de enero de 2013, tengo una exigencia de venta, tengo la venta total, ¿sí? De enero de 2013, y tengo la venta objetivo para enero de 2013, que, haciendo un ejemplo súper simple, es la venta de enero de 2012 por una exigencia. Entonces, por ejemplo, si yo aumento la exigencia, ven cómo aumenta el valor de la venta objetiva y por ende disminuye el porcentaje de diferencia. O sea, yo solo con un 30% de exigencia crecí un 33%. Si lo reduzco, crecí un 50%. Si lo aumento, crecí solamente un 1%. Y si me exijo un 75% de exigencia, ven cómo acá no supero el objetivo. Entonces acá, fíjense que tan fácil es modificar todos los datos. Simplemente estos son tres objetos sencillos, pero se podría aplicar a todo el tablero completo. ¿Sí? ¿Lo Está bien ven? bueno eso, ¿eh? Está bien bueno ese como slide para ir viendo la diferencia que hay. Muy bueno, muy Sí. bueno. Vamos a ver otro ejemplo que podemos realizar. Por ejemplo, acá tengo los promedios móviles. ¿Sí? Los promedios móviles es una de las técnicas más simples para predecir. ¿Sí? Donde yo podría decir que quiero el promedio móvil, en este caso de los últimos 30 días, o quiero el promedio móvil de los últimos 95 días. ¿Sí? Van a ver cómo acá tengo la venta total de todo enero, la venta de los últimos, en este caso 74 días, y la venta promedio, en este caso de los últimos 74 días. Pero ven cómo ahora, si yo reduzco los promedios móviles, simple estadística, se va a ajustar mucho mejor a los datos. ¿Sí? Vamos a ver cómo a medida que reduzco la cantidad de días, se ajusta más Te gusta mucho mejor ahí, claro. a nuestra información. ¿Sí? Si lo aumento, se estandariza más y es menos susceptible a los cambios y a los picos, ¿sí? O al ruido para las estacionalidades. Y puedo jugar rápidamente con esto para hacer predicciones de la venta de una manera muy sencilla. ¡Tic! Cambiando un slicer.
nada más. No, y dinámico, Seguimos acá. y en tiempo real además. En tiempo real, en un segundo. Miren, No, súper bueno, está súper bueno. automáticamente. ¿Sí? Sí, no, está súper Un bueno y poco, cambia todo, un claro. poco de esto, Richard, no me quería adelantar porque era exactamente justo lo que comentabas. Entonces acá podríamos tener escenarios que esto es simplemente una sola variable para promedios móviles. Podríamos tener miles, ¿sí? Para jugar. Otro ejemplo que les quería mostrar, siguiendo con los últimos 30 días de venta, ¿sí? Acá tenemos los días de venta y tengo la cantidad vendida en los últimos 30 días de venta, la cantidad en stock, y acá tengo mis productos, el stock actual que tiene cada uno, la venta en los últimos, en este caso 30 días, vamos a aumentarlo a 60, y vamos a buscar como acá, vamos a encontrar, por ejemplo, productos un poco más abajo, que, por ejemplo, botella de agua, ¿sí? Yo tengo 4 unidades en stock. Y en los últimos 60 días, yo vendí 13. Esto me dice que me queda menos de un mes. Uno sería un mes, ¿sí? Es cantidad de meses de venta. Acá tengo un tercio de un mes de venta, nada más. Entonces me recomiendo una decisión. Comprar. Acá, por ejemplo, tengo mucho stock, pero no he vendido nada en 60 días. Por ende me dice promocionarlo. Sí, Vinicio, comentame. Eh, Profe, con respecto al stock actual, ¿cómo se conecta, por ejemplo, el dashboard con no sé, con el stock o de dónde llega esa información que realmente tenemos ese stock actual? Sí, en el stock generalmente lo que se utiliza es tener una tabla, ¿sí? Que para los datos de stock generalmente en la 90% de las empresas se tiene una tabla que se llama stock diario, ¿sí? Que todas las noches hace una foto, puede ser todas las noches o cada hora, ¿sí? Depende de la empresa, hace una foto del stock que tiene la empresa en ese momento. Entonces podríamos decir, supongámonos que esta empresa hace una foto todas las noches corre un proceso que dice cuál es el stock de cada una de las sucursales. En este caso, supongámonos 12 y lo guarda. Recién se va a actualizar el otro día. O Puede sea, me ser que refiero, trabajemos con... Sí, o sea, me refiero a cómo se conecta Power BI con los datos desde dónde llegan. O sea, me refiero del origen. claro, estos datos provienen de una base de datos de una empresa de ejemplo, ¿sí? Que utilizo para enseñar, pero en este caso, estos datos provienen de SQL Server. Nos podemos conectar de un Excel, de un CSV, de SQL Server, de Postgre, de MySQL, de SAP, de Oracle, de Teradata, de cualquier base de datos que exista en el mundo, Ah, o ok. Excel. Ahora le voy a mostrar. Me diste un buen punto de inicio porque mira, acá si yo me voy a conectar a datos, supongamos que no tuviera ningún dato. No tengo ningún dato, ¿sí? Obtener datos. Miren, tenemos más de 200 fuentes de datos para conectarnos en Power BI, donde miren, acá tenemos, por ejemplo, Excel, texto, un PDF, una base SQL Server, Oracle, IBM DB2, MySQL, Postgres, Teradata, SAP, Amazon, Google, Azure. Bueno, hay una infinidad, no se las voy a leer a todas, si no se nos va a terminar el webinar, pero hay una infinidad de fuentes de datos a la cual nos podemos conectar, ¿sí? ¿Te respondo un poco, Vinicio? Sí, sí. Muchas gracias, Genial. profe. No, aprovechen a preguntar, ¿sí? Entonces acá yo cómo puedo recomendar decisiones para promocionar, para comprar o para no hacer nada, en este caso, ¿sí? Bueno, acá también podría poner una condición que promocione porque tengo 200 meses de venta. Pero bueno, vamos un poco a otra funcionalidad que tiene Power BI que se llama Drill Down. Drill Down
nos permite indagar adentro de nuestros datos, ¿sí? Es como ir de lo general a lo particular. Entonces, por ejemplo, acá puedo ver la venta de este año y del año anterior de mis productos. Digo, bueno, bicicleta la verdad que bastante bien, ¿sí? Vamos a ver un poco más adentro de bicicletas. Si yo lo selecciono, digo, bicicleta de montaña bastante bien, bicicleta de paseo bastante bien, pero bicicleta de carretera no. Si yo hago un clic, puedo decir, el modelo de bicicleta de carretera que está fallando es el de calle 250, el resto anda bien. Y adentro de este modelo, ¿qué producto es el que anda mal? Bueno, acá puedo ver como rodado 44 anda bien, rodado 48 ha tenido menos ventas, pero estos productos de acá, el año pasado tuvieron muchísima venta y este año no vendí nada. ¿Lo ven? No hemos vendido nada de estos productos. ¿Qué ha pasado? Entonces, ¿cómo yo voy de un resultado general, que es la categoría del producto, a un resultado en particular, a darme cuenta que tengo 3 productos que no he vendido nada, rápidamente? ¿Sí? Vamos al último ejemplo que tengo, para que después podamos hacer la cantidad de preguntas que quieran, que se llama Drill Through. Esto un poco similar a lo que vimos recién, pero en vez de ir al mismo objeto visual, podemos ir a otras páginas, ¿sí? Y diseñar páginas que respondan a estas preguntas de una mejor manera. Por ejemplo, acá vemos de vuelta que bicicleta de carreteras tiene el inconveniente que vendió menos que el año pasado. Si hago clic derecho, puedo ir a ver cuáles fueron los productos que no estuvieron bien en bicicleta de carretera. ¿Sí? Y acá dice, quiero ver este, el 48, ir a ver en más detalle, y me dice, mira, el producto es carretera 250 negro, rodado 48. Acá tengo los días de venta, cómo se fue vendiendo día tras día. Acá tengo cómo se vendió en cada uno de los países, entonces me doy cuenta que el principal problema fue Estados Unidos y Canadá. Probablemente no haya surtido bien a mis tiendas de este producto en Estados Unidos y Canadá, ya que el año pasado Estados Unidos era el líder en ventas y este año fue uno de los últimos, ¿sí? Y acá puedo ver que, por ejemplo, contra el año pasado vendí un 19% menos en peso, un 28% menos en unidades, tuve un beneficio solamente de 11.000 pesos y el margen de beneficio fue de 25%. Pero ven cómo puedo navegar de información general a información más particular, ¿sí? Acá vamos a ver otro ejemplo. En bicicletas de montaña, si yo quisiera ver, por ejemplo, este producto, puedo ir nuevamente y ver cuáles fueron los días con más venta, cuáles son los países que más lo venden. Acá que creció un 116% en pesos, un 92% en unidades, un 22.000 pesos de beneficio y un margen de beneficio de 34%. Esto me permite navegar y responder de preguntas de negocio de una manera muy sencilla, de un grado de detalle que me permite identificar un problema, a encontrar la respuesta exacta y certera de qué es lo que está pasando. ¿Sí? Sí, eso está súper bueno ese gráfico ahí. Queda súper claro. Claro. No, está súper bueno. Genial, bueno. Genial, entonces, si les parece bien, abrimos un espacio de preguntas. Pregúntenme lo que necesiten, lo que quieran. La pregunta que sea, sí, bueno, de lo que estuvimos viendo ahí en la sesión de Power BI, en el documento que tenía Lucas, pero bueno, cualquier otra consulta acerca de Power BI, igual, tienen el micrófono abierto. Vinicio algo había estado preguntando y bueno, los demás igual por chat, así que si tienen duda, ahora es el momento. Profe, yo tengo otra. ¿Se escucha? Sí, Vinicio. Sí, ya. Con respecto, por ejemplo, al tratamiento de datos, al ETL, al proceso ETL, Sí, ¿se pueden hacer todos en Power BI? O sea, todo este proceso se puede todo. hacer todo en Todos los Power procesos BI. se pueden hacer en O, las 5 etapas
se pueden hacer con Power BI. O sea, no es necesario, por ejemplo, trabajar con Python. Bueno, yo ahora estoy aprendiendo Python, entonces no sé si es más potente trabajar con un lenguaje de programación o bien trabajar, por ejemplo, con Power BI, que Se igual es complementa porque Como Python atractivo. nos va a permitir resolver determinados problemas, Power BI y otro, y lo bueno es que podemos utilizar Python dentro de Power BI. Entonces podemos desarrollar algoritmos de Machine Learning que no se pueden desarrollar en Power BI, lo podemos desarrollar en Python, traerlo a Power BI, visualizarlo y complementarlo con otra información. ¿Sí? Ok, ok. Pero está bueno que sepas ambas. A mí me parece que es bueno la combinación de ambas herramientas. Me parece que va a ser un valor agregado para tu perfil. Ok, muchas gracias. No, eso es súper importante lo que dice Lucas. Finalmente, la integración de software y soluciones es uno de los caminos. Claro, como dice Lucas, es posible, por ejemplo, utilizar Power BI para el proceso ETL, para hacer algunas transformaciones, generar cubos también, pero también la integración de soluciones es súper importante. Y ahí mismo también, por eso que Power BI también permite integrar código Python o DR también. R también, sí. Sí, script. Ahí por ahí tenía una duda, Richard. Pregunta si se puede compartir el archivo Power BI. Eh, Puede ser, lo tengo publicado en la nube. Les puedo compartir el link si quieren y acceden y lo pueden ver la cantidad de veces que quieran. Vale, vale. Sí, yo ahí les había adelante dejado el link del Discord. Si después subimos tal vez el Power BI, también lo pueden revisar por ahí. Se los voy a dejar ahí nuevamente por si quieren. Ah, lo envié a otro. Claro, ahí pregunta Richard para ver el DAX y el modelamiento. Eso lo vamos a ver, Juan, no sé si les querés comentar del curso que vamos a realizar. Sí, bueno, lo que pasa es que teníamos el webinar de hoy día, ya, en donde estuvimos viendo algunos temas más generales de Power BI, como vieron ahí, Luca, la verdad es que estaba mostrando una aplicación ya desarrollada, que lleva un tiempo bastante importante en llegar a ese resultado. Como Luca, la verdad es que maneja muy bien el desarrollo ahí, claro, para él es un poco más rápido, sabe dónde está la información. Pero claro, ahora en junio vamos a lanzar un curso de Power BI que ya lo habíamos lanzado con Luca también y que es de nivel 1. Así que en caso de que estén interesados en inscribirse, ya es un curso mensual, nos pueden inscribir directamente ya y, o por el Discord o nos pueden encontrar en nuestra web también. Y ahí, bueno, vamos a ir viendo, bueno, van a ver ustedes con Luca, la verdad, él es el profe, él es el que sabe, un poco de las cosas que han visto ahora, algunos aspectos, y bueno, otros temas más avanzados se pueden ir viendo de a poco. Ya, así que, bueno, si alguien se quiere inscribir, vamos a comenzar el lunes 7. Ya lo comenzamos esa semana, comienzan todos los cursos, tenemos otros cursos también aparte de Power BI. Pero si están interesados, como les digo, ahí se pueden poner en contacto con nosotros, les enviamos también el programa, ahí están todos los temas que vemos, también se ve DAX, así que por ahí la consulta que estaba, ¿ya? También se ven esos temas. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? Danisa por ahí, Cristian, Oscar, Gustavo. Vinicio parecía que estuviera hablando, ¿o no? Porque tiene el micrófono abierto. No, profe. Ah, ya, vale, no hay problema. No, Richard, sí, ahí se tendrá alguna aplicación de tranquilo. marcadores. ¿A qué te referís con marcadores, Richard? ¿De los bookmarks? Sí, por ejemplo, lo hemos utilizado para cambiar una página de peso a unidades. No tengo ahora ninguna que pueda mostrar, ya que todas las que tengo las he desarrollado para clientes. Pero se suele utilizar de cambiar de peso a unidades o para navegar entre páginas. Tiene varias aplicaciones en los bookmarks.
¿cuándo recomiendo utilizar Dataflow de Power BI? Dataflow es una herramienta que es la misma que tiene Power BI, que es Power Query para hacer todo el ETL, pero nos permite utilizar esta herramienta en la nube. Por ende, ¿cuándo es recomendable utilizar Dataflow? Cuando vamos a utilizar más de una vez un mismo conjunto de datos. Entonces, si queremos armarnos un data warehouse, por ejemplo, en la nube de Power BI, es recomendable utilizar Dataflow para conectarnos a las fuentes de datos, disponibilizarla y que múltiples tableros se pueden conectar al mismo origen de datos. En ese caso es bueno utilizar Dataflow. Vale, vale. No, la introducción a Power BI. La verdad es que se quedó todo bien claro, al menos. Yo lo veo así. Creo que vimos de todo un poco, vimos el proceso antes de poder entrar a la aplicación, en qué se enfoca también Power BI, que si bien, como decía Lucas, se pueden desarrollar cubos, se puede hacer ETL también, pero también tenemos que pensar que esta herramienta está mucho más enfocada en la última etapa, lo que decía Lucas, que es la parte de visualización para la toma de decisiones, ¿ya? Entonces, en ese sentido, claro, es una herramienta multidisciplinaria que la pueden ocupar distintos tipos de cargos de nivel alto, medio, bajo también, porque finalmente no va implicado, no va apuntado solamente a un área, sino que a poder tomar decisiones, que en todos los niveles sea. Entonces, bueno, vamos a dar ya por finalizado el webinar. Espero que les haya gustado. Ya vamos a seguir lanzando eventos de este tipo. Y bueno, yo creo que lo más probable es que el video también va a quedar disponible para que después lo puedan revisar. Y espero verlos en junio o en próximas oportunidades igual. ¿Tú, Luca, algo que decir? No, muchas gracias por participar y espero que se sumen a los cursos que vamos a realizar de Power BI. Vale, vale. Como les comenté, ya la próxima semana y todas las semanas que siguen vamos a seguir lanzando webinar. Algunos un poco más enfocados en herramientas, en software, otros asociados a temas más de habilidades blandas, gestión del cambio, industria 4.0. Por ahí vamos a tener gente de Amazon también invitados, algunos otros colegas de Luca también. Así que las semanas que vienen se vienen bien buenas. ¿Ya? Así que bueno, buenas noches en el país que estén, pero estábamos todos acá en el mismo canal. Chao, chao, Benicio. Chao, Danisa, Cristian y Luca igual. Chao, chao.